Hola, ¿qué tal toda mi gente de YouTube, todos mis suscriptores? El video que está a continuación, que viene a continuación, es similar al video anterior. La falla es fácil, pero en este video yo estaré demostrando cuáles son las fallas más comunes en estos equipos. Son mini componentes de la marca Panasonic, un poquito viejos, pero hay mucho todavía en los talleres. Y es para mostrarle a aquellos que son principiantes lo que es las fallas más comunes, ¿verdad? O cuáles componentes se dañan cuando presentan esa falla. Así que disfruten ese video exclusivamente para aquellos que son principiantes y para todo aquel que le desee verlo. Aquí les dejo el video. Hola, ¿qué tal toda mi gente de YouTube? Bienvenido una vez más a otro video. En esta ocasión vamos a estar compartiendo la evaluación de este mini componente de la marca Panasonic. Esto es unos Panasonic de los que son más anticuados, un poquito viejitos son estos. Me lo trae un cliente ahora en Navidad que quieren oír música, así que vamos a chequear. El equipo no enciende, vamos a conectarlo para que vean la falla. Miren, prende el standby. Fíjense, cuando yo le doy, cambia de color y vuelve y cae a standby. Noten, fíjense el color, le doy, no enciende, cambia de color y vuelve a standby. Y se siente el relay que entra y sale. Bien, así que vamos de inmediato a proceder a evaluar el equipo. No le había mencionado el modelo. Miren el modelo es un SA-AK66. AK66. Ya la mayoría de los Panasonic empiezan con AKX. Estos son AK, estos son bastante viejos. Ya ustedes saben, este equipo tienen más de 10 años. Pero aún así hay mucho en algunos hogares. Así que vamos de inmediato a seguir con el video. Bien, mi gente, aquí tenemos el equipo. Tuvimos que dar una buena limpieza ya que tenía bastante polvo. Bien, este equipo no enciende. Entonces lo primero que vamos a ver, como tenemos el LED de standby que sí está encendiendo, y vemos que cuando le damos la tecla power está respondiendo. ¿Qué significa? Que el microprocesador le está llegando voltaje y él mismo está respondiendo, porque una vez yo respondo, yo lo presiono la tecla power y cambia de color y activa lo que es el relay, eso indica que el microprocesador le está respondiendo. Pero vemos aquí, atención a aquellos que son principiantes. Aquí tenemos el transformador main o el principal, pero aquí tenemos un transformador pequeño que le llaman transformador de standby. En estos Panasonic, este transformador es de 6 voltios. 6 voltios. Este transformador siempre está energizado. Por eso le dicen standby, que siempre hay corriente. Ok, ya volvimos, mi gente. Entonces, le decía que este equipo tienen dos transformadores. El transformador principal y el transformador de standby. Este transformador siempre está energizado. En los casos de Panasonic son de 6 voltios. No son de 12 voltios como en la mayoría de los equipos. Muchos equipos son de 9, algunos equipos son de 12. En los Panasonic son de 6 voltios. Este transformador siempre manda los 6 voltios para alimentar lo que es la etapa del microprocesador. Claro, el micro se alimenta en este caso con 5 voltios, después que pasa por los reguladores, etc. Entonces, como el micro siempre está energizado, por eso siempre vemos cuando el equipo está conectado lo que es el LED de standby. Por ejemplo, mira aquí, yo voy a conectarlo como lo vimos ahorita. Lo conectamos, vamos a quitar la luz a ver que se pueda ver mejor. Ahí está conectado. El micro está conectado. Cuando yo presiono la tecla power, vemos que el LED standby cambia de color. Pero no solo eso que cambia de color, sino que activa este relay. Vamos a usar acá. Cuando yo presiono power, el micro manda un pulso
para que active este relay. Venlo aquí. Y vemos que se está activando el relay. Y cuando se activa este relay, entonces se energiza lo que es este transformador. Entonces se energiza este transformador cuando activa el relay. ¿Se entiende? Este transformador de standby alimenta el microprocesador, que siempre está alimentado siempre y cuando el equipo esté conectado. Cuando yo presiono la tecla Power, el microprocesador manda un pulso para activar este relay. Por cierto, esos relays siempre son de 6 voltios en este caso. Activa el relay para energizar lo que es este transformador. Este es el transformador principal. Y ahí se alimentan las demás etapas o el resto del circuito o del equipo. Bien, entonces, como vemos que hay voltaje en el micro, o vamos a decir, este transformador está bueno porque vemos que está prendiendo el standby. Pero cuando le damos a la tecla Power, vemos que está activando el relay, perfecto, y el LED cambia, pero no arranca el equipo. Vamos a revisar este transformador. Es posible que haya algún fusible abierto. También se puede dar el caso de que haya también tienen un fusible térmico. Atención aquí, yo sé que los técnicos viejos conocemos mucho esto, pero miren lo porque son principiantes. Estos transformadores tienen un fusible térmico o un fusible de temperatura que está del lado adentro. Siempre está en el primario y suele mucho en abrirse. Siempre está localizado en el primario, repito, de la bobina, ¿verdad? La bobina del primario. Y suele dañarse cuando excede alguna temperatura. Se quema y presenta esa falla de que el equipo no enciende y solamente activa el relay. También puede darse el caso de que sea un fusible. Miren, bueno, miren aquí. Yo estoy explicando, mi gente, miren, estoy explicando, pero fíjense, vamos a ver si lo usamos. Yo no me había fijado. Estoy explicando, vamos a ver si lo ponemos en la cámara. Fíjense, ya me desconecté el equipo. Miren, yo estoy explicando pero no me había fijado. Cuando mencioné fusible, entonces miré lo que es el fusible. Mírenlo ahí. Oye, esta falla sí fue fácil. Esta sí me gustó. El fusible se ve a simple vista. Pero normalmente esas son las fallas de tu equipo. Cuando no se quema el fusible, se abre lo que es el fusible térmico. O una resistencia de temperatura, como le llamen algunos. Que está aquí, en esta bobina, miren. El primario. O sea, uno saca el transformador. Este transformador. Y siempre está marcado. Cuando sacamos el transformador, hay dos pins de esos que están marcados. Están marcados así. Y se le nota como una cubierta blanca en dos pins. Entonces esa cubierta blanca, esa es la que uno va a hacer un jumper. Normalmente sucede en estos transformadores. Eso en caso de que no tengan fusible abierto, como en este caso. Mira, aquí vemos un fusible. Ahí no hay más nada que buscar. Por lo menos hasta el momento, hasta el momento. Vamos a ver. Vamos a reemplazar el fusible. ¿De cuánto es? Mírenlo ahí. Ahí dice 4 amperes. 125 voltios, 4 amperes. Mírenlo ahí. 125 voltios a 4 amperes. Ya te sabe. Estaba en mis ojos y no en mis ojos, como le dicen, en mis ojos. Y no lo había visto. Pero bien, mi gente, entonces para no cansarle. Bien, mi gente, aquí tenemos el fusible. Miren qué fácil. Lo ponemos. Tenemos muchas cosas que buscar. Vamos a hacer la prueba. Ya si el fusible se quema nuevamente, entonces sí hay un corto aquí en el circuito. Puede ser que sea en el amplificador, que hay algún cortocircuito, o más adelante.
Pero hasta el momento vamos a hacer la prueba. Ahí lo conecté. Cuando active el relay, si se quema el fusible, entonces hay un corto. Si no se quema, entonces el equipo tiene que encender. Ahí activó. Vamos, ahí activé de nuevo. Mírenlo ahí. Déjame quitar la luz. Activo con éxito. Ponemos el emisor aquí. Ahí. Bien, entonces le ponemos una bocina. Este botón, este no es el botón, no es de él. El botón que usa es un botón un poquito más, no tiene esta roca más lisa, pero está bien, no importa. Bien, mi gente, entonces ahí vemos que el equipo está funcionando perfectamente. Entonces voy a hacerle un resumen. Ya el equipo está separado, ya no hay más nada que buscar, hay que poner la bocina y ready. Entonces pueden surgir varias preguntas. ¿Por qué si el fusible está quemado el equipo prende el standby? Porque este transformador, el standby, no el voltaje pasa directamente de aquí directamente al transformador del standby y pasa por el fusible aparte de ese, pero el fusible es solamente para alimentar el transformador principal, el grande. O sea que este fusible no está de que antes de este, sino solamente antes de este, después que pasa por el fusible, por el relay, perdón. Así que nada, espero que les haya quedado claro cuando tengan esa falla. Fusible o fusible térmico que está aquí en el transformador, en el primario, y lo van a localizar porque tiene, donde está el fusible térmico, tiene, como les mencioné, un encubierto blanco en 2 pins, y esos 2 pins son los que se van a jumpear cuando es el caso del transformador. Hacen un jumper con una línea de 4 amperes y se resuelve el problema. Bien, así que nada, esta falla fue fácil, pero quise hacer esta reparación o montar este equipo porque para cuando se topen con esa falla. Yo esperaba que el equipo iba a ser el transformador que iba a estar abierto, o el fusible térmico del transformador. Yo esperaba eso, mas sin embargo fue un fusible aquí de eso normal. Y mira, estaba a la vista. Así que mi gente, nada, vamos a este video hasta aquí. Ya ustedes saben, si es la primera vez visitando el canal, te invito a que te suscribas. Y aquellos que son, que siempre están ahí fiel a los videos, un saludo y un abrazo desde República Dominicana. Y feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Chao.